Go northwest, back the way you came in, back the way you came. They're right in the middle of the wash. Right? Abajo, siete abajo. Vamos atrás. Border Patrol agents are currently tracking a group of 12 suspected illegal immigrants thought to be just a few miles from us here. ¿Qué hacen ahí? Párense. El desierto y un río seco marcan el límite entre dos mundos. De un lado, el próspero Estados Unidos. Del otro, México, un país casi sin Estado. $3.200 kilómetros de frontera comparten México y Estados Unidos. Son 29 pasos fronterizos por donde se realizan casi 50 millones de cruces legales por año. Otros 10 millones de cruces son de indocumentados. Vienen del interior de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Además de los guardias, cada auto es escaneado y decenas de robots de vigilancia monitorean cada centímetro. La frontera está celosamente vigilada. Más allá del centro urbano, una valla interminable separa a los dos países. Coming. I see somebody walking out there now, yeah. Out there by number 6. There's 3 of them. Oh, yeah, okay. Yeah, they're actually illegal. There they are right there. There's 4 of them. They would have crossed. They would have crossed out going up. La ruta del migrante centroamericano es un infierno que no termina nunca. En su camino a Estados Unidos, son acechados por las maras, los policías corruptos, los traficantes, los secuestradores express y los delincuentes comunes. On the Mexican side, targets and agents on the U.S. with advocates claim the suspected smugglers and rock throwers are not the only. Say this may just be a symptom of a much bigger problem. Si logró evitar la muerte en el trayecto de ida, nada le asegura que en Estados Unidos le irá mejor. Es común que un sin papeles trabaje, desarrolle una vida familiar y hasta tenga hijos norteamericanos, pero aún luego de décadas de vivir en Estados Unidos, nada lo salvará de la deportación si lo encuentra la migra, la patrulla fronteriza. Estamos en un barrio de las afueras de Ciudad Juárez. Esta es la valla que separa a México de Estados Unidos. Como ustedes verán, llega hasta este lugar por la noche. Mucha gente atraviesa por esta zona, evitando los controles del Border Patrol de la Guardia Fronteriza, que como ustedes ven se ubica allí, y también controla vía aérea el cruce en esta zona. El camino de vuelta puede ser tan nefasto como el de ida. Immigration reform was the hot topic among GOP presidential candidates. They blasted President Obama for not protecting the border and said the flow of illegal immigrants into the U.S. must be stopped. Until we get that border secure, it's not going to stop. It's like a serious wound. You want to staunch the flow, and that's not what's happening in this country. The border needs to be secured. There needs to be an expanded guest worker program so people can move in and out and support their family, but do it in a legal way. I don't think this administration is serious about border security or serious about protecting working men and women. We must insist on assimilation. Immigration without assimilation is an invasion. We need to tell folks who want to come here, they need to come here legally. They need to learn English, adopt our values, roll up their sleeves, and get to work.
Juárez fue históricamente el prostíbulo y el casino de los soldados yanquis estacionados en la base militar de Fort Bliss. Aquí llegaban a gastar sus dólares durante los días francos para volver a Texas borrachos y con sífilis. El tiempo lo convirtió en territorio hostil. El contrabando de todo tipo era la única industria próspera. El propio Al Capone hizo negocios durante la ley seca metiendo aguardiente mexicano en territorio norteamericano. Juárez siempre fue un lugar de paso para quien estaba de salida. La música de Juan Gabriel, el ídolo de la ciudad, hijo pródigo de Juárez, suena en cada esquina. Sus canciones románticas se mezclan con los narcocorridos, el género musical de la narcocultura. La narcocultura fue el aporte simbólico del crimen a la identidad de una ciudad. De Juárez salió Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, te llamaban el Señor de los Cielos porque utilizaba una flotilla de cerca de 30 aviones jet para transportar las drogas ilegalmente. Nos están reportando un cuerpo envuelto en una cobija, lo que se le atribuye más que nada al crimen organizado. Durante años Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo. En una espiral de violencia, la ciudad de 2 millones de habitantes vio morir a 1.800 personas en el año 2008. El número creció a 2.500 en el 2009 y vivió su pico en el 2010 con 3.500 cadáveres en las calles, 10 muertes violentas por día. 400 secuestros anuales, 8.000 comerciantes extorsionados, una combinación que generó que 300.000 habitantes abandonen la ciudad. En la frontera tal vez los migrantes no cruzaban, pero las drogas sí. Para muchos jóvenes juarenses, el único futuro posible consistió en arriesgar la vida en una pandilla haciendo el trabajo sucio del tráfico de drogas, armas y personas. Usted sabe, somos vecinos de los Estados Unidos, es la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, que es el gran consumidor, y indudablemente que el narcotráfico es la actividad central, que de ella derivan actividades como el secuestro, como la extorsión, como el robo de vehículos, como el contrabando, el paso de indocumentados, la piratería. Todo este tipo de delitos son accesorios al propio narcotráfico. Y son delitos que genera que se hagan bandas, que se hagan grupos de delincuentes y que lamentablemente generan violencia. Son asuntos que ellos dirimen sus controversias con la violencia, ellos la competencia es con la violencia y como son organizaciones muy poderosas de dinero, llegan a tener inclusive la osadía de enfrentarse a la propia autoridad y como en el caso de Ciudad Juárez, doblegar y poner de rodillas prácticamente a la autoridad. ¿Qué relación existe entre el incremento de los homicidios en Juárez y el narcotráfico? Yo creo que es una relación que no se puede negar. Es una relación que no se puede negar, que desde el momento en el que se rompen los vínculos entre las organizaciones mismas, desde el momento en el que se olvidan aquellos famosos códigos o reglas no escritas que había entre las organizaciones criminales de no involucrarse con las familias ni con los hijos, desde ese momento tenemos el incremento. Pudimos ver que en un inicio simplemente la persona desaparecía, que posteriormente la persona desaparecía y después su cuerpo era localizado envuelto en cobijas en las afueras de la ciudad, después dentro de la zona urbana. Entonces fuimos viendo cómo iba escalando la violencia a pasar a las ejecuciones en público, a pasar en las ejecuciones de vehículo a vehículo, en lugares como en restaurantes, con víctimas inocentes, cómo fueron
atacándolos con sus parejas, cómo fueron atacándolos con sus hijos. Tuvimos más de 9,000 homicidios en 3 años y eran homicidios relacionados con crimen organizado. Nos dio ahora sí, el mote de la ciudad más violenta del mundo. Morían más personas aquí en Ciudad Juárez que en la guerra en Afganistán. La característica es la violencia extrema del asesinato. Definitivamente. No son homicidios que se cometan por medios convencionales, por así decirlo. No es que lleguen y sea un disparo. No, llegan y son 70, 80 disparos en contra de una misma persona, en contra de su vehículo, en contra de su vivienda, en contra de su familia. Casos en los que han muerto niños, incluso que van acompañados de sus padres. Obviamente causa temor. Decenas de crímenes aberrantes contra ciudadanos comunes y los ajustes de cuentas entre pandillas hablan de la convivencia entre los criminales y las autoridades políticas. Esos nexos alcanzaron un punto inimaginable con la tragedia de Ayotzinapa, cuando un grupo de 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos luego de una marcha en la que justamente se protestaba por otros compañeros asesinados. Los detalles son aterradores y dolorosos. Los 43 estudiantes desaparecidos hace 41 días en Iguala, Guerrero, fueron asesinados, esto de acuerdo a la versión difundida por el gobierno mexicano. Te estoy grabando, cabrón, apunta, te estoy grabando. Que te vean. Bonitos se ven, matando estudiantes. Míralo, para eso si eres bueno para apuntar, cabrón. Ojalá ya si fueras con los narcos. La incapacidad de las autoridades mexicanas para encontrar a los 43 estudiantes que fueron secuestrados en Iguala ha provocado no solo protestas en varias ciudades del país y solidaridad en el mundo entero. Hoy también se conoció un video en el que durante una reunión el padre de uno de los desaparecidos le dice al presidente Enrique Peña Nieto que considere su renuncia por la falta de resultados. Queremos justicia. Si alguien aquí de Rivero no actúa en su momento es culpable. Y si usted no actúa, también va a ser culpable. Ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como mexicanos exigiéndole a usted como presidente respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. La agonía es larga. Si usted ve ya el enojo de cada uno de los padres y la desesperación, no creo que a partir de ese día usted también pueda dormir tranquilo. Los cuerpos de los 43 estudiantes los arrojaron al basurero. Después de un año de la tragedia solo se identificó un cadáver y el propio Estado mexicano reconoció que existen 25.000 desaparecidos en el país. El 90% de los casos nunca se resuelven. No nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Yo trabajaba de las 4 de la tarde a 12 de la noche. No era nomás que desde que llegaba a ir a tomar un muerto por un lado, otro por otro lado. Y a veces hubo en algunos hospitales que llegaban a rematar hasta dentro del hospital. Aquí a nuestra derecha estaba un campo algodonero. Se le llamaba campo algodonero porque sembraban el algodón, que es tradición de aquí de Ciudad Juárez, la siembra de algodón. En este lugar se encontraron 7 cadáveres juntos. Y esos 7 cadáveres que encontraron ahí fue el que hizo que se explotara más la cuestión del llamamiento de los femicidios, porque fueron 7 jóvenes las que encontraron ahí muertas, de las cuales algunas estaban mutiladas. Los crímenes de género de Juárez llamaron la atención de todo el mundo, que vio cómo en la ciudad nacía una nueva forma de matar y de morir. Entre el 2008 y el 2011, unas 700 mujeres fueron asesinadas en Juárez por el solo hecho de ser mujeres, es decir, que la estadística las contó como víctimas de crimen de género, diferenciados de los hechos delictuales comunes o pasionales. En Juárez,
los crímenes contra mujeres llevaron macabras marcas de autor. En los casos de homicidio sexual, estamos hablando de que la más común manera de privarlas de la vida o es por estrangulamiento manual o mecánico o es con arma blanca, con algún cuchillo. ¿Por qué? Porque es más personal. Más allá de esa cuestión de que dicen que el arma blanca, que el cuchillo es una sustitución del miembro del agresor, no, es porque es personal, es porque requiere de más contacto, de mayor cercanía con la víctima. Eso estaba pensando, no es lo mismo pegarle un tiro a una persona que una cuchillada. Imagino yo que un homicida ahí define mucho un perfil, ¿no es cierto? Sí, ya ahí nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, en casos de homicidios de mujeres donde se utilizan armas de fuego, difícilmente estamos hablando de un homicidio sexual, porque no requiere de esa cercanía, no requiere de esa intimidad, por así decirlo, para llevar a cabo el homicidio. Pero, digamos, la característica del crimen organizado es la violencia con la cual produce el homicidio. ¿Violencia extrema? Violencia extrema, o sea, desmembrar un cuerpo. Y algo muy interesante, o sea, realmente se trata de impactar, se trata de causar o infundir temor en dos partes. En el contrario, en el enemigo, pero también de infundir temor en la autoridad. Si se identifica un caso como que es de crimen organizado, los investigadores van a tener más tacto, más temor, siendo realistas, para manejarlo. Llamo flor del río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer. Las mujeres asesinadas en Juárez tenían algo en común. Eran jóvenes, habían sido víctimas de violencia sexual aberrante, vivían en hogares conflictivos y trabajaban en las maquiladoras, esas enormes naves industriales que se implantaron en la región en los años 80 y florecieron en los 90, luego del Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá. Queremos ser escuchadas, queremos a nuestras hijas. ¿Sí? Ellos reciben su sueldo, reciben su dinero, pero no hacen nada, los de la policía no hacen nada. Los feminicidios en Ciudad Juárez son hechos trágicos para todo el Estado mexicano. Pedimos perdón. Nos encontramos en un momento bastante interesante y fuerte, porque finalmente para nosotras, como organizaciones defensoras y del trabajo que realizamos aquí en el equipo de Red Mesa de Mujeres, confirma lo que habíamos dicho muchos años atrás, ¿no? La existencia de crímenes de odio. Se llegó a decir años atrás que el feminicidio era un mito, una leyenda en Juárez, y el hecho que podamos estar en un tribunal local acreditando y probando cosas ante un juzgado, me parece que le da mucha firmeza a este hecho. No significa que las desapariciones de Juárez todas estén referidas a asuntos de trata, pero lo que sí significa es que se puede acreditar que hay participación de diversos integrantes de diversos órdenes de gobierno en el conocimiento de la existencia de estos crímenes, de protección de policías municipales que daban protección a esta banda de crimen de aquí de la ciudad, y también conocimiento de integrantes de la Policía Federal y miembros del ejército, integrantes como consumidores también de servicios, de mujeres que estaban siendo explotadas en contra de su voluntad, incluso en casos de seguridad. Este es uno de los 5 cruces internacionales que tiene Ciudad Juárez con El Paso, Texas, Estados Unidos. Allí vemos uno de los reclamos de las mujeres asesinadas aquí en Ciudad Juárez, justicia. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Uno de los puntos de la campaña de Donald Trump es la construcción de un gran muro que separe definitivamente a Estados Unidos de México. ¿Qué opinión le merece una propuesta de esa naturaleza? Aparte de que el señor Trump está loco, no creo yo que es digamos una propuesta sana de que
va a mejorar la seguridad. Si hace algo, va a ser un símbolo de separación y un símbolo de que nosotros como fronterizos no queremos ese reconocimiento de que alguien que no vive, que no ha vivido, que no entiende, que no quiere entender, haga una propuesta ofensiva, no nomás para los mexicanos, pero también para nosotros que vivimos en esta frontera, y que nada más va a traer desentendimiento entre dos países que realmente debían de estar cooperando. Durante años el Partido Republicano se opuso sistemáticamente a aprobar una reforma migratoria que protegiera a los millones de indocumentados que viven, trabajan y tienen hijos en los Estados Unidos. What we're trying. That we need to pass comprehensive immigration reform. At the same time, you have a power to stop deportation for all. Actually, I don't, and that's why we're here. Okay. Thank you. All right. What I'd like to do. No, don't worry about it, guys. Okay, let me finish. Let me. How about these guys don't need to go. Let me finish. I respect the passion of these young people because they feel deeply about the concerns for their families. Now, what you need to know when I'm speaking as President of the United States, and I come to this community, is that if, in fact, I could solve all these problems without passing laws in Congress, then I would do so. But we're also a nation of laws. That's part of our tradition. And so the easy way out is to try to yell and pretend like I can do something by violating our laws. And what I'm proposing is the harder path, which is to use our democratic processes to achieve the same goal that you want to achieve. But it won't be as easy as just shouting. It requires us lobbying and getting it done. Tenía viviendo casi 25 años, sí. Fui taxista y después me dediqué a la construcción, sí. Employment, ¿verdad? Trabajando por mi cuenta. En Estados Unidos viven 11 millones de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Muchos hace años que viven en Estados Unidos sin papeles, con la amenaza de deportación sobre sus espaldas. Carlos fue deportado esta misma semana. A mí me agarraron en Tucson y he pasado por Arizona y Nuevo México y terminé aquí en El Paso y me deportamos acá para Juárez. Depende de la gente, ¿verdad? Tu proceso, cuál tan largo sea, puede pasar desde un mes, mes y medio, 2 meses en cada centro de detención. Sí, te van cambiando de Tucson a Phoenix, de Phoenix a Nuevo México. En Nuevo México hay 2 centros de detención y de ahí te bajan para acá, para Juárez, o te pueden llevar para Texas, sí, para otras cárceles de Texas. Ahorita estoy en esas cosas de volver a ver qué va a hacer uno de nuevo, ¿verdad? Empezar de nuevo. Sí. ¿Acá o allá? No, pues aquí o allá, donde... Ante la firme negativa de la oposición en el Congreso, Obama en 2014 dictó un decreto para proteger de la deportación a aquellos inmigrantes que llevaran viviendo en el país más de 5 años. La amnistía alcanzaba a 5 millones de personas, pero no pudo ser. Esta semana un tribunal de Texas presentó una cautelar para suspender las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Just finding out now that in a 2-1 decision, the Fifth Circuit U.S. Circuit Court of Appeals has ruled against the administration's executive action. En El Paso, Estados Unidos, la vida es diferente. El sueño de un estándar de vida americano es posible, pero solo para los americanos. Los mexicanos instalados de este lado de la valla suelen tener empleos precarios o trabajan en las áreas de servicios, gastronomía, o directamente se las arreglan como pueden en el sinuoso mundo de la economía informal. ¿Qué te gusta más, El Paso o Juárez? Sí, yo nací aquí, pero vivo en Juárez.
Ah. Allá rinde muy, es que aquí los sueldos son bajos. Van a hacer ahí en Juárez. O sea, ganas unos 60 bolas aquí, allá son arriba de 1,000 pesos. Bueno, ¿cómo va? Bien, más o menos. ¿Tú vives en Ciudad Juárez y vienes aquí al Paso? Sí, venimos todos a buscar empleo aquí en esta esquina, porque aquí es donde un punto donde viene la gente, los contratistas, y nos agarran para ir a trabajar. Y es poco el empleo que hay ahorita, por lo que ven, estamos casi todos aquí. Si podrá ver ahí, estamos aquí. Cuando se acerca un carro, todos vamos y decimos, no, que ¿cuántos quieren para trabajar? ¿Cuánto se puede ganar en un día de trabajo aquí en El Paso? Depende de las personas que quieran. En veces te dan 60, 70 dólares, incluso suben hasta 100. ¿En un día? En un día. ¿Y eso es buen dinero? Es buen dinero. Si lo comparan en moneda nacional mexicana, pues ya son 100 dólares, son 1,600 pesos. ¿Y qué tipo de trabajos hacen aquí? Aquí pues hay de todo. Tú sabes, Estados Unidos tiene muchas industrias, ¿verdad? Todo lo que... Aquí hay mucha construcción. Aquí en El Paso, es El Paso, Texas, aquí hay mucha construcción. Pero no, como está cruzado, también está pegado Nuevo México. Hay mucho, también ahí se construye, pues. Pero trabajamos toda esta gente que ves aquí, más o menos ha de haber unas 2,000 personas desde la mañana. Empiezan a trabajar desde las 4 de la mañana. Hacemos los edificios, todo lo que se ve aquí. Cuando falta mano de obra, vienen por la gente aquí y se la llevan a trabajar y te pagan a 10 dólares la hora. Ajá. O 11, Juárez. ¿De dónde eres? Yo soy de Zacatecas, pero desde los 16, 17 años ya andaba trabajando aquí, sin papeles, claro está, porque estaba lleno de trabajo. Y ahorita hay muy poco, y en esos años estaba llenísimo aquí de trabajo. Todo Estados Unidos estaba lleno de trabajo. Ahorita todo Estados Unidos se vino para abajo el trabajo. Por ejemplo, simple y sencillamente, si vives allá, te gusta lo de aquí. Ropa, ponle que la costumbre no, porque allá es una costumbre completamente diferente a la de nosotros, el mexicano. Pero si vives aquí, te tienes que hacer más poco a poquito al modo de aquí, al modo de vivir. Allá se divierte uno mucho y aquí casi no, pero te tienes que acostumbrar a la manera de vivir de Estados Unidos. En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos hará la entrega del lábaro patrio al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. El Partido Revolucionario Institucional gobierna México desde siempre, salvo un breve periodo en el que un gerente de Coca-Cola y luego su segundo ocuparon el Palacio del Gobierno. El PRI siempre fue el Estado. A comienzos de los años 90, México tuvo su propio apogeo neoliberal de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. El gobierno de Salinas será recordado como el que puso en marcha el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA con Estados Unidos y Canadá. El presidente electo Clinton y yo hemos sentado las bases para que México y Estados Unidos entren en una nueva era de relaciones de mutuo respeto y de mutuo beneficio. Ha sido este un encuentro Para el gobierno del PRI, México estaba a punto de entrar al primer mundo. El mismo día en el que el tratado entró en vigencia, un grupo de campesinos armados le declaró la guerra al ejército mexicano. Nacía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros somos los hombres de la noche. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el revuelo. ¡Viva la revolución! ¡Viva del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Tratado de Libre Comercio terminó de hundir a Juárez en el infierno de la violencia. Desregulados, invadidos de productos importados y con las empresas privatizadas, los estados fronterizos a Estados Unidos quedaron sometidos a los cárteles del narcotráfico. Al menos 28.000 personas han muerto en México producto de la ola de violencia que se registra en ese país desde 2006. Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano, los hechos de violencia están ligados al crimen organizado producto del narcotráfico. En 2006 el gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado y redefinió el rol de las Fuerzas Armadas, quienes se enfocaron más en reprimir la protesta social que el propio NAFTA generaba antes que en cumplir sus funciones de defensa nacional. Los militares no tardarían en ser parte de la red mafiosa. Las autoridades desertaron de sus funciones y responsabilidades y los ciudadanos pagaron las consecuencias. Me interesaría que nos cuentes tu historia sobre la violencia aquí en Juárez. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues directamente me tocó el secuestro a principios de julio del 2008. Fui secuestrado. ¿Por quiénes? Hasta la fecha desconozco directamente quién fue. ¿Y cómo se resolvió? Pues afortunadamente bien para mí, ¿verdad? Gracias a Dios aquí estoy. Se quedó endeudada la familia, pero pues con buen provecho para mí, para todos, ¿verdad? ¿Dónde te levantaron, Chino? Afuera de mi negocio, como a las 9 de la mañana. Se hizo un trayecto más o menos de 45 minutos hasta la casa de seguridad, como ellos le llaman. En el traslado me llevaban acostado con las piernas para arriba. En ese trayecto era una constante de amenazas de muerte, porque así se manejan ellos. Es el modo de causar temor con la persona secuestrada. Y mientras yo enfocándome a pedirle a Dios que me salvara. Estando secuestrado, me preguntan, es un dato personal. A mí me emociona que me pidan ese dato porque mi primera preocupación es que quería que supieran que estaba vivo. Y no hay modo de comunicarles a la familia que uno está vivo. Nunca me dejaron hablar. Y de ahí, a partir de esa prueba de vida, mi hijo empezó a reunir la cantidad que le pidieron. ¿Cuál fue la prueba de vida? Dice que es un dato personal, pero cuéntanos. Es un número de la lotería que juego. Y pues me salvo. La contribución del Chapo Guzmán a la narcoingeniería fue la construcción de túneles, otro tipo de túneles, pero para burlar la seguridad fronteriza. Tal como nos dice Jaime García, el arte del Chapo fue la perforación de numerosos túneles, precisamente en la frontera más vigilada del mundo. El escape del Chapo Guzmán, el narco más emblemático de los últimos años, volvió a calentar la actualidad de la región. Si bien Guzmán operaba en Sinaloa, los cárteles se revolucionaron con la noticia de su espectacular huida a través de un túnel en la prisión en la que estaba detenido. Y de nuevo lo mismo en el centro de monitoreo, nadie parece estar preocupado por lo que se acaba de ver y escuchar. Se escapó, confirmado se escapó por segunda vez. Ahora fue del penal del altiplano. Pensaban que lo tenían amarrado, no contaban con su astucia y su certeza. Les jugó el dedo en la boca y otra vez se les peló. A las 9:25 con 56 segundos, un custodio pide que se abra la celda donde permanecía Guzmán Loera. Es hasta las 9 de la noche con 29 minutos y 25 segundos, casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo, que dos personas entran a la celda. Ambos ingresan al agujero mientras los gritos a lo lejos continúan. Otro elemento entra a la celda y permanece en la regadera.
Estos fueron los realizados por los elementos de seguridad del penal para quitar una especie de traba dejada por Guzmán Loera y sus cómplices al dar los primeros pasos dentro del túnel de 1 kilómetro que desembocó en la construcción en Obra Negra. Con el Chapo fuera de la cárcel, la batalla territorial vuelve a tomar temperatura. En 2012, el gobierno de Chihuahua dio un golpe de timón y entendió que el mapa del crimen no cambiaría si no cambiaban los mandos policiales y algunos lugares claves de la justicia. Jorge González Nicolás es el nuevo fiscal de Chihuahua, a quien todos indican como el gran responsable de la vuelta a la calma en Juárez. Para hablar con él, hay que pasar un cerco de seguridad digno de un presidente. Los pasillos a su despacho están custodiados por 8 guardaespaldas armados hasta los dientes. El fiscal es un objetivo estratégico de los grupos narcos. ¿Qué poder tiene hoy en el territorio estas estructuras de crimen organizado como para generar una fuga de esa naturaleza? Este señor narcotraficante, conocido como el Chapo Guzmán, es un narcotraficante de corte nacional. Es decir, es uno, sin duda, uno de los capos más buscados a nivel mundial y evidentemente su capacidad la ha demostrado en 2 ocasiones. Es evidente que tiene una gran capacidad de facilidad, una capacidad corruptora, una capacidad de una estructura y de una organización muy importante. Nosotros aquí en el estado de Chihuahua hemos tenido presencia de la delincuencia organizada correspondiente a la pandilla o a la banda de este cartel, que es el cartel de Sinaloa. Este cartel, su presencia en el estado de Chihuahua ha disminuido sin lugar a dudas, pero sobre todo ha disminuido sus capacidades corruptoras, sus capacidades de fuego, su capacidad de realizar todo aquello, porque estos grupos eran quienes secuestraban, quienes extorsionaban, quienes participaban en el narcomenudeo, quienes introducían la droga a Estados Unidos, y hoy lo seguirán haciendo, la introducción de la droga probablemente, pero a una mucho menor escala, pero sobre todo bajo un control de la autoridad, sus actividades delictivas como los homicidios, es decir, antes no los perseguían siquiera, eran tan poderosos que podían matar libremente, hoy no lo hacen porque saben que tienen encima a la policía. ¿Qué pasó con el control sobre los policías que han sido exonerados por corrupción, que imagino yo debe haber sido uno de los temas más delicados también? Estas personas, cuando pasan a la delincuencia organizada, pierden atractivo, porque lo valioso de ellos es la información que tienen siendo policías, la fuerza que da el poder traer un arma de fuego con permiso de portarlo, el traer una patrulla, el traer un radio, el tener la autoridad trabajando para la delincuencia. Una vez que los desincorpora usted, la mayoría de ellos ya no son tan útiles, no son tan importantes para la delincuencia, y poco a poco nos los fuimos encontrando, y muchos de ellos hoy están detenidos, y otros están muertos por la propia delincuencia o abatidos por la autoridad. Entonces, si bien es cierto, sí constituye un tema serio, también es importante señalar que pierden un gran valor. Cuando un policía lo despoja a usted de ser policía, pasa a ser un delincuente desechable para las mafias estas. En la cárcel principal de Juárez, el poder era de los reclusos. La limpieza también siguió por aquí. Buenos días. Buenos días. Era la más peligrosa de Latinoamérica, este penal. ¿Por qué era peligrosa? ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, era peligrosa porque estaba en manos totalmente de los internos, controlada por ellos. Había riñas, motines, había en el interior, pues se permitía cualquier tipo de actividades, hasta carreras de caballos, pelea de gallos, de todo tipo. O sea, al estar en manos del control de ellos, pues era lógicamente lo que ellos quisieran hacer. Cuéntenos cómo es la distribución de los distintos pabellones y
qué tipo de presos tienen en cada uno de los pabellones. Bueno, aquí la división se hizo en base a los grupos que existen aquí en la localidad. Entonces hay 5 áreas, catalogados principalmente por su peligrosidad y a los grupos a los que pertenecen. Pasan primero por un tiempo de análisis, de estudio por parte del Consejo Técnico. Dura 30 días. En ello se determina en qué área va a quedar destinado. ¿Y cuánto hace que han hecho esa división? Esa división real y el control que tomó el gobierno fue a partir de esta administración, por un interés pues, precisamente del señor gobernador y en apoyo del fiscal general, de retomar el control de los centros, que fue una de las primeras acciones que llevaron a cabo, para de ahí partir y poder lograr esta transformación. La primera área pertenece a la banda Artistas Asesinos, que son de aquí de Juárez. La área 2 pertenece a la Gente Nueva, que pertenece al Chapo Guzmán. El área 3, que pertenece a la banda denominada Los Aztecas y Línea. El área 4 es Pandilla de los Mexicles. Tenemos el área 5, donde están los trabajadores del centro y gente neutral. Y entre los Aztecas y la Línea no hay problemas. No hay problemas, son los mismos. Igual como el área 2 y el área 4, lo tenemos separada, pero de todas maneras no hay problema. Y con lo del Chapo, digamos, el grupo del Chapo Guzmán, después de la fuga del Chapo Guzmán, ¿ha tenido alguna situación en particular ese pabellón? No, el control sigue exactamente igual. No se ha modificado nada. No, la seguridad sigue igual, seguimos igual con la misma intensidad nosotros. ¿Están atentos a las habilidades que desarrollan para las fugas? Obviamente cuando pasó la fuga del Chapo sí nos pusimos en alerta sí, máxima, pero todo estuvo bien, no hubo anomalías. Aquel pabellón que estamos viendo allí, donde hay algunos presos en el patio, es lo que corresponde a la pandilla de los Aztecas, que están siendo visitados ahora, le dicen zona 3, están siendo visitados por los familiares que ingresan después de haber pasado la requisa para poder ir a visitar a sus familiares que están presos aquí. Somos una familia. We are one family. El acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue firmado en 1991 y planteó un nuevo modelo económico para México, sobre todo para las regiones fronterizas. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Eso que se está viendo allí son las plantas maquiladoras o ensambladoras de productos, en este caso electrónicos, producto del acuerdo económico, el NAFTA, entre México, Estados Unidos y Canadá. Se instalaron muchísimas de estas plantas en toda esta región. Estamos apenas a 1 kilómetro de la frontera con Estados Unidos. Están acusadas además de explotación laboral, una de las cosas que poco se conoce respecto del acuerdo económico, que cambió la realidad social y económica de la región. Otra vez la empresa Foxconn tiene problemas, no se pone a dialogar con sus empleados y tan es así que estamos viendo esta manifestación, esta protesta, donde las leyendas dicen queremos lo justo, no al acoso laboral. Atención a esta palabra, acoso laboral, es lo que están señalando. El modelo de las maquiladoras, las famosas ensambladoras que alimentan a la industria automotriz y electrónica, tiró los salarios por el piso, recortó las libertades sindicales e impuso un sistema de producción tan estricto que modificó el espacio familiar en la ciudad. Prácticamente la problemática de esto viene siendo lo que es el acoso laboral, el hostigamiento, la discriminación, también los bajos salarios. Esa es la parte donde le pega directamente al operador
porque bueno, en la semana están sacando un sueldo de 650 pesos. En dólares, pues un aproximado, no sé, $40 posiblemente. Jornada de 8 horas y media, 9 horas. Aquí prácticamente pues lo que son los alimentos, los recibos de teléfono, agua, luz, renta, o pago de casa, pues no les alcanza. Esa es una realidad. Tiene que trabajar el esposo, tiene que trabajar el hijo si es mayor de edad. Entonces, pues un salario, no te pudiera yo decir a ciencia cierta de cuánto es lo que se necesita, pero pues es sentido común, ¿verdad? Tan solo al día para comer se requieren sus 150 pesos, 200 pesos, ¿no? $10, $8 para una sola persona. Con un salario mínimo establecido en $4 diarios, las maquiladoras tienen éxito atrayendo a familias enteras a trabajar a sus plantas, pues un solo salario no alcanza. Un grupo de personas de 307 nos levantamos precisamente por la necesidad de que nos escuchen, la necesidad de que le suban el sueldo a las personas que realmente están por debajo de un nivel económico que pues les está afectando. O sea, ellos tienen que mantener a sus hijos, mandarlos a la escuela, alimentarlos, y les está pegando prácticamente en el bolsillo. Más allá del atraso y las barbaries económicas recurrentes, Juárez quiere dejar de mirar a la frontera como un obstáculo. También dejar atrás un pasado sangriento. Nosotros aquí en el estado de Chihuahua hemos tenido presencia de la delincuencia organizada correspondiente a la pandilla o a la banda de este cartel, que es el cartel de Sinaloa. Y fue uno de los carteles que disputó en su momento contra el cartel de Juárez, esta plaza, que es donde se da precisamente este escenario donde hay tantos muertos. Este cartel, su presencia en el estado de Chihuahua ha disminuido sin lugar a dudas, pero sobre todo ha disminuido sus capacidades corruptoras, sus capacidades de fuego, su capacidad de realizar todo aquello, porque estos grupos eran quienes secuestraban, quienes extorsionaban, quienes participaban en el narcomenudeo, quienes introducían la droga a Estados Unidos, y hoy lo seguirán haciendo, la introducción de la droga probablemente, pero a una mucho menor escala, pero sobre todo bajo un control de la autoridad, sus actividades delictivas como los homicidios, es decir, antes no los perseguían siquiera, eran tan poderosos que podían matar libremente, hoy no lo hacen porque saben que tienen encima a la policía. Ese tiro que escuchó fue uno que le dispararon y le pegó al fugitivo en la pierna. Cayó y finalmente fue detenido ahí en esa esquina. Terminó esta ola violenta en el 2010 y así como empezó de pronto sin saber qué sucedió, de esa misma manera concluyó. O sea, de pronto ya no supimos qué fue lo que sucedió, si es atribuible al trabajo del gobierno, que bueno, pero no podemos decir que sí. O sea, en lo personal yo no podría decir, no, sí, tenemos que darle el crédito al gobierno que fue quien lo detuvo. Se detuvieron ellos, los delincuentes se detuvieron, porque si ellos no se hubieran querido detener, no se detienen y esto sigue. ¿Tiene cura la violencia en Juárez, Miguel? Sí, nada más que ahorita todavía falta tiempo, porque todavía hay resentimiento de todos esos huérfanos, de todos esos niños y jóvenes que la vivieron y que fueron víctimas sus familias, ellos mismos, y ahora que ya están creciendo, pues muchos de ellos andan en lo mismo. O sea que yo pienso que todavía falta tiempo para que eso termine. Los cárteles del narcotráfico han logrado imponer sus condiciones durante demasiado tiempo en la tierra azteca. México se merece otro presente.